La década de 1950 trajo grandes cambios para las Fuerzas Armadas Dominicanas. Entre ellas estuvo la llegada de los primeros aviones de combate a reacción en República Dominicana, los de Havilland Bumper. ¿Por qué Trujillo los adquirió? ¿Cuál fue la historia de estas aeronaves en el país? Conoce eso y más en este video de Dominicana Vuela. A finales de la década de 1940, el dictador Rafael Leónidas Trujillo empieza a adquirir diversas aeronaves de combate para el entonces Destacamento de Aviación del Ejército Nacional, buscando proteger su régimen de grupos opositores en el extranjero. A pesar de que movimientos como las expediciones de Cayo Confites y Luperón fracasaron, Trujillo no baja la guardia y continúa su búsqueda de armamento. En 1952, el gobierno dominicano inicia las negociaciones para adquirir diversos aviones ingleses, entre ellos el Gloster Meteor, primer jet a reacción británico. Esta compra no se concretó y en su lugar se adquirieron 32 P-51 Mustangs a Suecia, del cual tenemos un video en este canal sobre su interesante historia en el país. Sin embargo, los planes de Trujillo de equipar la ahora aviación militar dominicana con jets de combate no se abandonaron, solo se pospusieron por un par de años. No es hasta 1955 que se retoma este proyecto, esta vez negociando con el gobierno norteamericano la compra de 25 North American F-86 Sabre. La cosa iba en serio, e inclusive ya se había enviado un grupo de pilotos a Estados Unidos para capacitarse en jets de entrenamiento T-33. Pero, al mismo tiempo, el gobierno dominicano también mantenía conversaciones paralelas para adquirir aviones de Havilland Bumper a la Real Fuerza Aérea Sueca, a quienes ya les habían adquirido los P-51 en 1952. Lo que parecía una negociación secundaria terminaría cambiando el futuro de la aviación militar dominicana. A pesar de que el Sabre era bastante superior en prestaciones frente al Bumper, el gobierno dominicano finalmente se decide por la oferta sueca debido a temas económicos, comprando un lote de 25 aeronaves. Los mismos se adquieren a través de una compañía intermediaria llamada Corporación Interamericana de Armas, conocida por sus siglas en inglés como Interanco, misma con la cual se gestionó la compra de los Mustangs a Suecia. El Bumper era un pequeño jet fabricado en Inglaterra que voló por primera vez en 1946, siendo uno de los primeros cazas a reacción de la historia con una velocidad máxima de unas 548 millas por hora y un techo de servicio cercano a los 43.000 pies. El mismo estaba armado con 4 cañones de 20 milímetros ubicados en la parte inferior de la nariz. Los aviones adquiridos eran de la versión Mk1, designados en la Real Fuerza Aérea Sueca como J-28 Alpha, quienes ya los estaban reemplazando por otros modelos más avanzados. Aunque era un avión bastante sencillo, el Bumper representaba un significativo avance frente a los aviones a pistón, siendo República Dominicana uno de los primeros países de Latinoamérica en incorporar cazas a reacción. Al igual que otros aviones ingleses, como los Bristol Bullfighter o el de Havilland Mosquito, el fuselaje del Bumper era mayormente de madera, un elemento que, como veremos más adelante, resultó ser un problema durante su historia en República Dominicana. Los primeros vampiros, como se les apodó en República Dominicana, llegaron a finales de 1955 por vía marítima, siendo ensamblados en la base aérea de San Isidro. Los vampiros fueron integrados al escuadrón Caza Bombardero, manteniendo el mismo camuflaje que portaban en Suecia pero con las insignias dominicanas. Eran, junto con los P-51 Mustang y P-47 Thunderbolt, la punta de lanza de la aviación militar dominicana, y fueron el último avión caza que adquirirían durante su expansión en la década de 1950. La luna de miel con los nuevos aviones duró poco. Casi de inmediato comenzaron a surgir diversos problemas para mantener los jets en condiciones de vuelo. A esto se sumaba la gran diversidad de equipos que operaba la aviación militar dominicana en aquellos años, que por igual había que mantener operativos. Esta situación representaba una enorme pesadilla logística para el personal de mantenimiento aeronáutico, que debía lidiar con distintos motores, sistemas y cadenas de suministro sin contar con los técnicos y piezas suficientes. A pesar de ya tener a los Bumper y todos los problemas para mantenerlos operativos, Ramfis Trujillo, hijo del dictador y jefe de la aviación militar dominicana, aún tenía los modernos F-86 Sabre en mente y los solicitó nuevamente a Estados Unidos en 1957, aunque en esta ocasión le fueron denegados.
Debido a esto, Ramphis trató de adquirirlos en Japón y Canadá, negociaciones que fueron bloqueadas por el gobierno estadounidense, que ya veía con reservas al régimen trujillista y sus exageradas solicitudes de equipo militar debido a diversas situaciones, entre ellas el escándalo por la desaparición y muerte del académico español Jesús Galíndez. Para tener una idea de esto, el gobierno dominicano llegó a solicitar 20 barcos patrulleros para lucha antisubmarina y 6 destructores para la Marina de Guerra, requerimiento que, como podrán imaginarse, fue denegado por los norteamericanos. Debido a esto, la aviación militar dominicana nuevamente entra en negocios con Suecia, donde adquieren en 1957 otro lote de 17 Vampiros de la versión cazabombardero Mk5, también conocida como FB-50, elevando así el número de estos aviones a 37 aeronaves. Algo interesante es que en esa época la aviación militar operaba 2 aviones a reacción, ya que en 1956 Estados Unidos cedió en calidad de préstamo 4 entrenadores Lockheed T-33 vía el programa de asistencia militar, los cuales operaron hasta mediados de 1958, cuando fueron retirados por temas políticos y enviados a Brasil. Ambos modelos protagonizaron una curiosa carrera aérea en 1958, sobre la cual tenemos un artículo en nuestra página web. Otro dato es que en 1957 se organiza la primera y hasta ahora única escuadrilla de acrobacia aérea en el país usando 4 Vamper. La misma operó hasta noviembre de ese año, cuando un accidente fatal durante una exhibición terminó su corta existencia. La primera vez que los vampiros entran en combate es en junio de 1959, cuando atacan junto con los P-51 las posiciones de los expedicionarios rebeldes de la expedición de Maimón, Constanza y Estero Hondo. Ese mismo año Trujillo intentó adquirir 10 unidades adicionales del pequeño jet inglés en Canadá, aunque sin éxito alguno. Los vampiros eran uno de los símbolos más visibles del poder del régimen trujillista. Sin embargo, tras la caída del dictador, el futuro de estas aeronaves tomaría un rumbo muy diferente. Los primeros años de la década de 1960 fueron turbulentos para República Dominicana debido a la situación sociopolítica por la que atravesaba luego de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo en mayo de 1961. La ahora Fuerza Aérea Dominicana mantenía, con dificultades y en números más reducidos, su flota de Vampars junto con los P-51 Mustangs, luego de haber retirado los P-47 Thunderbolt en 1957. Meses después de la caída del tirano, los vampiros estuvieron envueltos en la llamada Rebelión de los Pilotos, un ataque a la base aérea de San Isidro encabezado por el general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría junto con otros pilotos el 19 de noviembre de 1961. El mismo tenía el objetivo de evitar que José Arizmendi y Héctor Bienvenido Trujillo, hermanos del dictador, retomaran el poder y dieran continuidad a la dictadura trujillista. Luego del fallido intento de adquirir cazas ingleses Hawker Hunter, la Fuerza Aérea Dominicana decide en 1962 modernizar sus P-51 Mustang con la empresa Transfroid Aviation en Estados Unidos. Los pequeños jets de madera, sin embargo, no corrieron con esta suerte, y el único cambio que recibieron en este periodo fue un nuevo esquema de pintura. Estos aviones vuelven a ver acción por última vez durante la Revolución de Abril de 1965, atacando junto con los P-51 a las posiciones rebeldes. En este interesante video grabado por un militar estadounidense vemos varios vampiros FB-50 operando en San Isidro, una de las pocas grabaciones disponibles de estas aeronaves en dicho periodo histórico. Hacia finales de la década de 1960 la situación había empeorado bastante para los viejos vampiros. Los fuselajes de madera habían sufrido durante años los severos embates del clima tropical, en especial por la cercanía de la base de San Isidro con el Mar Caribe, y su mantenimiento era una pesadilla para los técnicos por la falta de piezas. Para inicios de la década de 1970, el panorama para los vampiros dominicanos solo empeoraba, con apenas unas 6 aeronaves en operación, todas de la versión FB-50. Ya no portaban sus tanques de combustible externos, lo que disminuía su capacidad de acción. El único cambio que recibieron fue un nuevo camuflaje verde y marrón, igual que los Mustangs y otras aeronaves de la Fuerza Aérea en ese entonces. Por otro lado, sus compañeros de labores a pistón habían recibido otro programa de actualización, extendiendo más su vida operativa. El declive final de los Vampars inicia en 1971.
El 24 de noviembre de ese año, el primer teniente Luis Manuel Santana González se accidentó al tratar de retornar a San Isidro luego de una falla de motor en el despegue. El accidente pareció afectar seriamente la confianza de los pilotos en estas máquinas y se negaban a volar los viejos jets. Ante esta situación, y de acuerdo con un testigo ocular que nos compartió esta anécdota, un piloto militar de alto rango realizó un vuelo a bordo de uno de los vampiros restantes, despegando casi en vuelo rasante desde San Isidro para dar un ejemplo y demostrar a los pilotos que aún le quedaba vida a los viejos aviones ingleses. Aún así, el destino de los viejos y cansados vampiros estaba sellado. Los aviones restantes volaron de manera esporádica hasta 1974. Cuando finalmente dejaron sus alas en tierra para alivio de sus pilotos y técnicos. Los problemas de mantenimiento y sobre todo el clima del país terminaron la historia del primer jet de combate en la República Dominicana. De manera irónica, los P-51 Mustangs de la Segunda Guerra Mundial, a quienes los vampiros estaban supuestos a reemplazar, se mantuvieron en servicio hasta 1984, cuando fueron sustituidos por otro avión jet, el Cessna A-37B Dragonfly, del cual tenemos un video con su historia en nuestro canal. 3 de los aviones restantes fueron puestos en exhibición, uno en la ciudad de Moca, otro en la sede del actual Ministerio de Defensa y el tercero a la entrada de la base aérea de San Isidro, siendo el único que queda en pie hoy en día. Actualmente lo puedes ver en el Parque Museo de la institución. Este avión en particular es de la versión MK5 o FD50, como también se le conoce, y formó parte del segundo lote de cazas Vampir que el país adquirió a Suecia a finales de la década de 1950. Amigos, y esto ha sido todo por hoy. Soy José y nos veremos en una próxima entrega de Dominicana Buena. Hasta la próxima.